Era la primera vez que acampaba y mi novio había elegido un lugar muy apartado donde nadie nos molestaría. Era una zona preciosa rodeada de árboles. Eran imposiblemente altos, como los de los bosques antiguos y los cuentos de hadas. Nunca había visto tantos árboles en mi vida. Debía de haber cientos y cientos. Era una vista preciosa, sobre todo cuando el sol empezaba a ponerse. Me avergonzaba admitir que nunca le había prestado atención en mi ciudad natal. Había visto puestas de sol muchas veces, pero nunca me había tomado un momento para apreciarlas. Le pregunté a mi novio si acampaba mucha gente en esta zona. Me dijo que todos iban y venían, pero que el lugar que habíamos elegido no era muy frecuentado por los osos negros que merodeaban por el bosque. Decidí descartar esa idea. A veces mi paranoia se apoderaba de mí. Claramente, estaba teniendo una de esas noches. Mi novio y yo compartimos una agradable cena junto a la hoguera. Ninguno de los dos éramos cocineros excepcionales. Él ponía la bebida y yo la comida. Asamos perritos calientes. Nada que ninguno de los dos no pudiéramos manejar. Nos reímos y pasamos un rato agradable junto al fuego. Nos tomamos el pelo durante un rato, pero se interrumpió cuando oímos un aullido espeluznante a lo lejos. Le pregunté si era un lobo y me dijo que probablemente sí. Me irritó que se mostrara tan indiferente, pero no quería estropear la noche con un susto, así que decidí no darle importancia. Anochecía rápidamente. Las estrellas estaban en todo su esplendor. Centelleaban con fuerza mientras yacíamos bajo el cielo despejado. Era una noche fresca de verano y nos habíamos colocado en nuestros sacos de dormir individuales. Él tenía todo su equipo desde hacía años y el mío, por supuesto, era nuevo. La tela de mi saco de dormir era rígida. Había intentado meterlo en la lavadora de casa, pero era demasiado grueso, así que me rendí y decidí usarlo sin lavarlo. Tenía el cuerpo cubierto de ropa de la cabeza a los pies y pensé que no iba a tener problemas para dormir, pero a medida que pasaban las horas me sentía inquieta. Miré a mi novio y estaba profundamente dormido. La luna estaba en lo alto, creando un resplandor apacible. Pronto me vi obligada a ir al baño. Me levanté de la cama improvisada y me dirigí a la zona de aseos. Mi ansiedad empezó a aumentar de nuevo. Volví a tener la familiar sensación de que me miraban a la espalda. Se me puso la carne de gallina y entonces lo vi. La luz de la luna brillaba en sus ojos brillantes de color ámbar, mientras su gran cabeza asomaba entre la maleza de unos arces rojos. Al principio pensé que era un lobo, porque estaba muy cerca del suelo y podía ver el hocico oscuro que sobresalía entre las hojas verdes. Lo observé atentamente, sin romper nunca nuestra conexión. Los lobos eran sabios, y yo sabía que no debía hacer movimientos bruscos. Cuando empecé a agacharme lentamente para quitarme de su vista, vi con gran horror que no era un lobo. Era una bestia diferente a todas las que había visto en mi vida. Cuando alcanzó su altura máxima, pude distinguir unos hombros anchos, con brazos largos y musculosos, y un cuerpo humano esbelto y bien construido. Pero fue la cabeza de bestia lo que hizo que se me helara el corazón en el pecho. Tenía pelo por todo el cuerpo, parecido al de un lobo, pero con la coloración de un pastor alemán, y debía de medir 2 metros. Intenté procesar lo que estaba viendo, pero mi cerebro se negaba a aceptar la imagen. No tenía sentido. Tenía sentido cuando aulló. Tendría que haber salido corriendo en ese momento, pero me quedé estúpidamente clavada en el sitio, demasiado asustada para moverme. Creo que grité. Todos los pensamientos dejaron de formarse dentro de mi cabeza. Sabía que debería haber llamado también a mi novio, pero había olvidado cómo mover los labios. Me pregunté cómo podía existir una criatura así sola en el bosque. Debía de tener algún tipo de pareja, lo cual también me asustaba mucho. Miré lentamente a mi alrededor y di un pequeño paso atrás, vacilante, cuando por fin
recuperé mis funciones motoras. En ese momento, un pequeño rabo de algodón pasó a toda velocidad junto a la criatura del bosque y le enseñó unos dientes increíblemente largos y puntiagudos. Definitivamente no eran los dientes de un perro. Sabía que había tenido perros toda mi vida. Aunque pudiera parecer un perro, no tenía nada de manso. Tragué saliva con fuerza. Mi cerebro se debatía entre la idea de luchar o huir, y ninguna de las dos opciones tenía buenas probabilidades. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de luchar contra la bestia y que, si huía, quizá ni siquiera consiguiera volver con mi novio. Para mi gran alivio, la criatura dirigió su atención hacia el inocente rabo de algodón, cuyos grandes y asustados ojos casi se triplicaron por dentro. Cuando vio a la bestia, se alejó corriendo en busca de seguridad. La criatura, fuera lo que fuese, fue tras el rabo de algodón, y yo corrí en la otra dirección. Cuando llegué junto a mi novio, le sacudí violentamente el brazo. Cuando me vio la cara, supo que algo iba muy mal. Recogimos rápidamente nuestras provisiones y nos fuimos. Me sentí agradecida por haber escapado con vida. Mi novio me dijo que tenía que tratarse de una broma o de un producto de mi imaginación, pero todo aquello era demasiado real para mí. Nunca volvimos. Gracias a Dios, nunca he vuelto a ver a esa criatura. 8 de julio de 2015, Rutland, Vermont. Un verano hice prácticas en un pequeño periódico mientras terminaba la carrera de periodismo. El periódico estaba en una pequeña ciudad de Vermont, pero las prácticas eran difíciles de conseguir y yo necesitaba la experiencia. El primer mes fue terriblemente aburrido. Escribí artículos sobre festivales, desfiles y lavados de coches benéficos. Sabía que no conseguiría nada especialmente impactante en una ciudad tan pequeña, pero esperaba tener al menos una buena historia antes de irme. Por desgracia, fue necesaria una tragedia para conseguir una. 2 excursionistas desaparecieron un fin de semana en el Bosque Nacional, no lejos de la ciudad. Al parecer, ocurría de vez en cuando, dado que la zona era tan salvaje y poco desarrollada y mucha gente no estaba preparada para las condiciones, aunque normalmente estaba relacionado con el mal tiempo repentino. Pero estábamos a mediados de julio. No había habido tormentas en las últimas semanas. La teoría predominante era que se habían salido del sendero y se habían perdido mucho, o posiblemente se habían caído. Hubo los intentos normales de búsqueda y rescate por parte de las organizaciones locales y algunos grupos de búsqueda voluntarios. Me enviaron a hacer un reportaje de interés humano sobre el grupo que planificó y apoyó los esfuerzos de búsqueda de los voluntarios. Me reuní con ellos en un aparcamiento junto al sendero y entrevisté a varias personas. No fue muy interesante, pero me gustó ver el proceso y esperaba recibir buenas noticias de primera mano. Aunque no era mi deber participar en la búsqueda, me uní a ellos en la siguiente batida. Pensé que añadiría algo más a mi historia y que podría utilizarlo como artículo para mi carpeta. También quería ayudar a encontrarlos. Acompañé a un grupo de 4 lugareños al bosque. Tenían un sistema de coordenadas que yo no entendía, así que me limité a tomar notas y a vigilar a los excursionistas. Pude ver de primera mano lo difícil que iba a ser. El parque era enorme y el bosque espeso y confuso. Había barrancos escarpados por todas partes, así que los excursionistas podrían haber caído fácilmente por uno de ellos y probablemente nunca los encontrarían. Al cabo de 1 hora, encontramos una pista y me alegré muchísimo de haber venido. Nuestro grupo encontró una mochila en el camino, muy lejos del sendero. No había nada que la identificara, pero parecía que no llevaba mucho tiempo allí, así que era seguro que pertenecía a la pareja. El líder de la búsqueda dio el aviso y consiguió más voluntarios para que rodearan la zona.
ya que era probable que estuviéramos cerca de donde estaban. Un rato después, encontramos 2 bastones de senderismo y empezamos a preocuparnos. Esperábamos que no fuera una herida horrible. La policía no pudo llegar a ese tramo durante horas y nadie quería esperar por si alguien seguía vivo pero malherido, así que seguimos adelante. Registramos la zona de cerca, suponiendo que no habrían llegado demasiado lejos. Encontramos algunos objetos más, como una botella de agua, una sudadera, un teléfono móvil y mechones de piel. Eso era raro, pero no había gente. Después de peinar toda la zona, nos dispersamos aún más. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro extraño. Fue entonces cuando vimos las huellas gigantes, descalzas, enormes y con la extraña forma de un pie humano. Las seguimos por un rato hasta que terminaron abruptamente. Se detuvieron en el bosque. Sin explicación alguna, nos callamos en completo silencio, explorando solemnemente la zona, resignados al hecho de que algo horrible podría haber sucedido y no podríamos averiguar qué. Y entonces, todos oímos un débil grito. Todos empezamos a gritar. Y tras buscar durante unos minutos, descubrimos a los excursionistas desaparecidos. Para sorpresa de todos, estaban acurrucados en un árbol, agarrados a una gruesa rama y aterrorizados. Estaban deshidratados y traumatizados. Mientras esperábamos a la policía, algunos voluntarios intentaron hablar con ellos para ver qué había pasado. No decían mucho, pero el hombre seguía murmurando algo. Finalmente, le pedimos que lo dijera despacio y con claridad, y fue entonces cuando lo oímos. Decía que era un hombre perro. Era un hombre perro. Una y otra vez pensamos que estaba delirando, pero luego pensé en las extrañas huellas y el extraño pelaje. Cuando la policía y los equipos de rescate bajaron a los 2, el hombre empezó a hablar un poco más histérico, describiendo un ser mitad hombre, mitad perro, que habían visto en el bosque y que les había aterrorizado. Dijeron que era enorme y con forma humana, pero cubierto completamente de pelaje oscuro. Su aspecto les había aterrorizado tanto que lo dejaron todo y salieron corriendo. Pero seguían sintiendo su presencia detrás de ellos, siguiéndolos. Así que decidieron subirse a un árbol, con la esperanza de que no les siguiera. Por suerte, el hombre describió cómo la criatura se detenía en seco, daba media vuelta y corría en dirección contraria. De vuelta a la oficina, tuve que tomar una decisión. Era arriesgado, pero opté por escribir toda la experiencia con la mayor sinceridad posible. Describí la escena, lo que el hombre había dicho, palabra por palabra. No hice ninguna afirmación sobre un perro Mandev, pero mi historia era bastante clara. El periódico no lo publicó, así que lo puse en internet. La historia oficial fue un ataque animal sin nombre, pero algunas personas que lo leyeron creyeron mi historia. Creo que nunca he tenido tanto miedo en toda mi vida. Ni siquiera tanto por mí mismo, por lo que esa cosa hizo, sino por lo que podría haber hecho. Y si no es atrapado, lo que podría hacer. Fue unos 4 días antes de Navidad. Volvía del trabajo y miré por casualidad en el escaparate de una juguetería local y vi $1 para bebés que pensé que sería perfecto para mi hija. Por supuesto, mi hijo quería nuevos juegos para su consola y una lista tan larga como tu brazo de figuras de acción y juguetes robóticos tan avanzados que yo solo podía haber soñado con ellos cuando era niño. Mi hija, en cambio, era aún muy pequeña y se conformaba, al menos de momento, con jugar con los juguetes de plástico tradicionales, tomar el té con sus peluches y empujar a su viejo osito, Max, en el cochecito que le compramos el año pasado. Yo ya le había comprado los regalos principales y estaban a buen recaudo bajo el árbol, donde mis 2 hijos los levantaban y agitaban, intentando averiguar el tamaño y la forma y adivinar el contenido.
Pero esta muñeca, supongo, fue un viaje nostálgico para mí. Era del mismo tipo de goma y plástico que la mayoría de las mujeres de mi edad recuerdan haber tenido de niñas. Cuando se llenaba de agua, mojaba la cama, y cuando se movía hacia adelante y hacia atrás, sus párpados se abrían y cerraban. Pero lo que realmente lo diferenciaba de los demás era que tenía una pila en su interior y podía gritar «mamá» de forma bastante convincente. Cuando lo levanté en la tienda, emitió el llanto de mamá y me di cuenta, incluso mientras lo compraba, de que al cabo de 1 o 2 días probablemente le quitaría las pilas para silenciarlo, diciéndole a mi hija que el bebé ya no lloraba porque ella estaba cuidando muy bien de él. Resultó que no tuve que hacerlo. Salí de la tienda, giré a la derecha por la calle Armont y subí la cuesta hacia casa. Cuando llegué a nuestro edificio, atravesé la verja y miré cansada hacia los escalones de piedra que conducían a nuestro apartamento en el 2º piso. Vivíamos en un bloque de pisos y las escaleras estaban en el exterior del edificio. Tenían una barandilla de acero, pero no estaban cubiertas, por lo que siempre estaban expuestas a la intemperie cuando llovía y resbalaban muchísimo cuando nevaba. Odiaba subir y bajar esas escaleras, sobre todo por las tardes o cuando tenía que cargar con una bolsa de la compra. También odiaba el hecho de que, como las escaleras estaban pegadas al exterior del bloque de pisos, cuando te acercabas a ellas, había un espacio bajo las escaleras, donde tocaban el suelo, un espacio que quedaba fuera de la vista. Este pequeño hueco estaba cerrado por 3 lados, y en un principio, la entrada estaba vedada por una verja metálica. Pero esa vieja y oxidada verja estaba abierta y no funcionaba cuando nos mudamos a ella. De hecho, 1 o 2 veces mi hijo y sus amigos habían utilizado la pequeña cueva de hormigón como escondite o lugar donde poner su guarida. Pero el olor a orina en el suelo esparcida con Dios sabe qué significaba. Tuve que poner fin a eso rápidamente. Aún así, el espacio estaba abierto y al caminar hacia él solo te guiaba el resplandor anaranjado de la farola. Sabías que esa cara de cuchitril estaba allí, fuera de la vista en la sombra, y que cualquiera podía estar escondido detrás de los escalones. A menudo tomaba la precaución de hablar por teléfono cuando me acercaba a los escalones, retransmitiendo en voz alta la conversación con mi marido, estuviera o no realmente al otro lado, porque así disuadía a cualquiera que pudiera estar merodeando por allí. Cualquiera, pero no cualquier cosa. Aquella noche tenía las manos ocupadas con el muñeco en su caja cuando me acerqué a la escalera y me vi obligada a abandonar mi truco telefónico habitual. A medida que me acercaba, la muñeca seguía sonando. Mamá, mamá, mamá. Allí mismo decidí que las pilas se gastarían más pronto que tarde. Mientras subía las primeras escaleras, miré hacia abajo y lo que vi hizo que me dieran vueltas las piernas. Se convirtieron en goma. No sé si era un hombre lobo, un Sasquatch o qué demonios. He oído a gente de por aquí hablar de avistamientos de hombres perro y ciertamente encajaba con esa descripción. Con el cuerpo completamente cubierto de pelo, la criatura tenía un enorme hocico y estaba encorvada hacia adelante mientras salía de debajo de las escaleras. Desde el cubículo tenía las orejas erguidas en la parte superior de la cabeza, gruñía y enseñaba los dientes. Juro que parecía que sonreía mientras giraba lentamente la esquina y se erguía amenazador en toda su altura. Al final de las escaleras, pude ver que era más grande y más alto que cualquier hombre que haya visto. Por suerte, en ese momento, mis piernas volvieron a la acción y le lancé la caja, la única arma que tenía. Subí las escaleras más rápido que nunca. Por suerte, la criatura no me siguió. Lo que sí hizo fue destrozar la muñeca, sacudiéndola de un lado a otro hasta que quedó flácida en su boca. Yo solo podía pensar que pensaba que era un pequeño mamífero.
La muñeca seguía gritando, «Mamá, mamá», hasta que el sonido se desvaneció y el mecanismo se rompió, aplastado en las enormes mandíbulas de la cosa. Giró la muñeca, que aún colgaba floja de su boca, y corrió hacia la arboleda. Desapareció en la noche. Me da mucho miedo pensar que existen cosas así. Me asusta aún más lo que le hizo al muñeco. Pero lo que más me preocupa es la idea de que esos llantos de bebé, pudieran haberlo atraído en primer lugar que había oído ruidos de llanto y pensó al instante en una presa.